Bueno, muy bien, se los comentaba hace un rato, 11:35, tengo al ministro de Vivienda, está Carlos Montes para conversar con nosotros. Ministro, gracias por estar. Muchas gracias, Gracias por su tiempo un día domingo, sé que es complicado, pero muchas gracias, muy agradecido. Lo hice privadamente, ahí me dijo que sí, que va a provocar el link con la ministra de Salud solamente para ver de qué manera podemos ayudar a la familia. ¿Sí? Por favor, ministro. Ayer presentaba un reportaje y hoy también lo veíamos en la mañana, de los campamentos. Un campamento en Cerrillo, el más grande de la región metropolitana, donde viven 10.000 personas, donde hay problemas de agua, donde hay problemas de seguridad, donde hay gente que está, ministro, cobrando 500.000 pesos por un espacio. ¿Cómo se puede solucionar estas tomas, estos campamentos que hay acá en Chile? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A ti, por favor, por estar. Mira, aquí no se puede pensar que hay varitas mágicas. Este es un problema profundo de la sociedad chilena, que toda la sociedad tiene responsabilidad y tenemos que buscar un camino adecuado. Es cierto que hay que explorar las causas, pero no tiene sentido echarle culpa a gobiernos anteriores. Lo concreto es que había alrededor de 400 o 400.000 familias sin vivienda antes del estallido. A partir del estallido esto aumentó unas 200.000 más en el país. Por distintas razones. En parte, la pandemia significó que a muchas personas que estaban allegadas le dijeron no puede seguir acá, por razones de los contagios. También significó que los arriendos fueron subiendo mucho y las personas dijeron no podemos pagar esos arriendos, tenemos que buscar algún lugar donde sobrevivir. Y a lo cual se agrega la llegada de los migrantes, que tienen otra historia, otro hábito, otra forma de entender la manera de acceder a la vivienda. No son estos programas institucionales que Chile ha acumulado en la historia. Bueno, todo esto ha aumentado los campamentos, pero no son solo las personas que están en campamento, hay 80.000, se estima por distintos cálculos, 80.000 familias que están en campamento, pero tenemos 500.000 que no están en campamento. O sea, entonces tenemos que tener una política de Estado pensando en el corto, en el mediano y en el largo plazo. El gobierno actual se ha propuesto un plan de emergencia habitacional para los 4 años. ¿Y qué significa el plan? Quiero ser muy claro, 260.000 viviendas, es mucho. Sin embargo, no da cuenta de todo el problema. Esto va en muchas familias que no van a lograr solución a este gobierno, pero queremos abrir un camino más eficaz y por eso que estamos viendo alternativas distintas para acceder a la vivienda. Ministro, antes de llegar a su puesto, a su rol, ¿pensaba que el problema de la vivienda era tan complicado en Chile? ¿Se lo imaginaba así? Yo desde años estoy bastante cercano, porque estaba presidiendo la Comisión de Vivienda del Senado, permanentemente en el tema. La verdad es que yo me he encontrado con complejidades nuevas, porque ha cambiado, por ejemplo, las características de los campamentos no tienen nada, o sea, no es igual a la anterior, hay diversidad de situaciones. La situación adentro en algunos campamentos hay sectores vinculados a grupos de poder y vinculados al narcotráfico o a grupos que se dedican a compra y venta, a vender terrenos que no son de ellos, a vender espacios. En fin, se ha dado la organización social, el capital social, como llaman algunos, requiere fortalecerse mucho para construir alternativas. El problema es más amplio y más profundo de lo que pensábamos. Sin embargo, siempre sabíamos que estábamos frente a una emergencia. El presidente Boric en esto fue claro. Aquí hay una emergencia, se planteó una emergencia habitacional y vamos a trabajar con mucho rigor, pero con mucho realismo, sin decir que esto va a tener una solución mágica y que hay solución para todos. Va a haber sectores que van a tener solución y otros no. Los campamentos, hay distintas estimaciones, distintos cálculos, pero 1.000 y tantos campamentos, no todos van a tener solución en este gobierno. Aquí vamos a partir por aquellos que llevan más tiempo, que tienen acumulado un conjunto de condiciones y esperamos sacarlo adelante dentro de este gobierno con la mayor eficacia posible. Cuando, ministro, me habla de solución en los campamentos, ¿qué significa darle solución a un campamento? No es una sola, porque lo que normalmente se espera es que ahí se construyan las casas en los modelos que tiene el ministerio. En ese mismo espacio. En ese mismo espacio cuando hay condiciones para eso. Hay lugares donde no hay condiciones. También tiene que ver con la posibilidad hoy día de regularizar lo que hay, porque por razones diversas hay muchas familias que han construido en los lugares que están ocupando viviendas de mucha calidad. Destinaron el 10% y entonces no tiene sentido que eso no siga existiendo. Entonces ahí estamos buscando, sobre todo en esto ha tenido particular preocupación los alcaldes de Viña, de Valparaíso y también de San Antonio y en otros lados del país, pero estoy mencionando los tres que he conocido más directamente las propuestas y lo que han elaborado para sus propias realidades. Aquí no hay una sola solución, hay diversidad de soluciones de acuerdo a la diversidad de situaciones. Los tiempos tienen que partir por las personas que han estado más tiempo viviendo en estas condiciones. Vivir en una toma es algo difícil.
exige mucho a la familia, a los hijos, no se conocen todos, hay circulación de personas desde afuera, hay actividades que muchas veces afectan la estabilidad de familia, de las hijas, de todo. Entonces, vivir ahí, vivir en una toma es algo muy difícil. Las personas que llegan a vivir ahí por mucha necesidad, eso tenemos que tenerlo claro, pero no todo se puede resolver porque además hay personas que no están ahí, que están también hace mucho tiempo esperando. Hay comités que llevan 12, 15, 18 años esperando acceder a la vivienda, no porque no haya habido cierta construcción, sino que el problema es mayor que el tipo de respuesta y a veces tenemos un programa que se llama el DS49 que ha funcionado en muchas partes del país, pero en las grandes ciudades no ha funcionado. Y eso explica en parte porque el mayor problema habitacional está en Santiago, Valparaíso y Concepción. Ahí está el mayor problema. Ministro, usted viajó, cosa que me parece muy sano, muy correcto. Estuvo en Valparaíso, estuvo en Viña, estuvo en Concepción. ¿Cómo es la realidad de Valparaíso hoy día? Valparaíso, la región, digamos, además de la comuna, es de los lugares donde hay más problemas de allegamiento en general y de campamentos en particular. Y tiene una historia. Hay algunos que pueden, el campamento con el busto, y espero que avancemos más rápido ahí. Son muchas familias, parecido a lo que usted señalaba, el reportaje de Cerrillo de ayer, pero en otra historia, otra realidad, en sitios con otras características, no están sobre un basural como era el Sí, claro, era un ex basural ahí donde estaba. Pero es un basural, sí, lógico, y eso produce gases, produce y va a terminar afectando a los niños, la salud de todos. Y en medio de pandemia. Y en medio de pandemia. Bueno, la realidad de Valparaíso es muy apremiante. Yo valoro que haya municipios con iniciativa y creando respuestas. Y estos 3 municipios que le acabo de mencionar, ellos no solo están esperando qué es lo que viene del nivel central, sino ni siquiera de su nivel regional, sino que están tratando de construir, yo valoro mucho, esa respuesta particular a realidades singulares, a realidades propias. Y tenemos que ahora hacer algo que permita definir camino y en eso estamos conversando. Ministro, sube todo hoy día. Hay alza de los arriendos, comprarse una vivienda es tremenda, los bancos te piden el 20% de un departamento que es nuevo o que es usado y la gente no tiene acceso. ¿Qué soluciones hay para la gente de clase media? Porque fíjese que yo estaba sacando una cuenta respecto al reajuste que se hace del IPC y, por ejemplo, si un departamento costaba 300.000 pesos, debe subir un 7.8%. Y queda en 323.496 por la variación del IPC. ¿Qué soluciones hay para esto? Para el valor del arriendo, para el valor de la vivienda hoy. Mire, el valor del arriendo tiene 2 principales causas. Uno, que el stock de vivienda que necesita tanto viviendas nuevas como viviendas de arriendo es insuficiente, por lo tanto hay más demanda. Yo conozco lugares de que se cobra por una pieza en edificios de vivienda social en el primer piso 250.000 pesos. 250 por una pieza de madera. Una locura. Y una familia que tiene 3 piezas. ¿Eso no se puede limitar? ¿Eso no se puede? Es un negocio personal, casi no hay ni boleta de por medio. No, y además son en ese caso en construcciones irregulares. El problema es que lo que se ha tratado, y en eso en algún momento desde la propia Municipalidad de Santiago, cuando Carolina Toá era alcaldesa, intentamos distintos caminos desde el Parlamento. Y la verdad que todo terminaba perjudicando al que arrendaba porque no tenía ninguna alternativa. Entonces, aquí hay que ver. La primera causa es que tiene que haber más viviendas para los sectores de bajo ingreso y los sectores medios de ingreso medio-bajo. Ahí es donde está el mayor problema. Aumentar el stock. Para regular el precio, usted vio lo que ocurrió en Europa, ¿no es cierto? En un país ahí decidieron expropiar todas las viviendas de arriendo, para decir aquí tenemos que regular el precio por ese lado. Eso es una realidad distinta, pero nosotros tenemos que tomar medidas. Aquí se ha hablado de arriendo protegido, o sea, algunos arriendos que el Estado ofrezca, ¿ya? Vía los municipios, el sector público, digamos, vía los municipios o a través del servicio de otras instancias. Lo más probable... ¿Cuál es su propuesta respecto a esto? No, nosotros creemos de que tiene que haber un equilibrio entre nuevas viviendas y vivienda de arriendo. Si usted solo se dedica a ofrecer arriendo, va a seguir subiendo, porque hay insuficiencia. Tiene que también ofrecer más. Y tenemos que aumentar el ritmo de construcción de vivienda al ritmo de los 260.000 en los 4 años que yo le he señalado. Ajá. Por otro lado, en arriendo tenemos que pensar que el arriendo no es solo el destino final de una familia, sino que es un camino hacia tener vivienda propia, sobre todo los sectores que estamos hablando. Respecto a arriendo, incluso cuando venía para acá, venía conversando distintas alternativas sobre los arriendos, porque tenemos un problema inmediato. Entonces estamos evaluando, tenemos estos días reunión con el ministro de Hacienda, buscando alternativas para intervenir por la vía de ofrecer un arriendo protegido más ampliamente. Fíjese que estaba mirando datos respecto a un censo tal vez más antiguo, pero es el dato que tengo, del 2017.
las comunas que muestran mayor déficit habitacional. Y me encontré con Santiago, que tiene un 10,5%. Me encontré con Puente Alto un 5,5%. Me encontré con Maipú con un 5,1% y San Bernardo con un 4,7%. ¿Estos números reflejan la realidad, ministro? ¿O según usted hay otras comunas también, otras zonas de nuestro país que tienen un déficit habitacional tal vez más grande o que sea comparado con estos números? Estamos incluso haciendo ajustes en el déficit que hay, porque las cifras que se dispone, en general por la fecha de que se hizo los registros, la CACEN o el censo, no reflejan bien la realidad porque los migrantes se han incorporado posteriormente y las familias afectadas también por la pandemia posterior. Estamos haciendo ajustes. Sí, sí. Las comunas que usted plantea son las comunas más grandes. ¿Ya? Y hablar de 5% en Maipú no es lo mismo que hablar de 5% de una comuna pequeña, 5% de una comuna de 700.000 habitantes. Hay otras comunas también con problemas. O sea, fundamentalmente las comunas de Santiago, Valparaíso y Concepción, en zona urbana densamente poblada, hay problemas de vivienda muy serios. Wow. O sea, hay una emergencia. Y eso ¿Qué significa una emergencia? ¿Que esto es solo tarea de un ministerio? Es tarea de todo. Esto es integral, ¿no? Es integral, efectivamente, porque quien vive en un campamento requiere que otros ministerios también haya otro. Hemos conversado con el Ministerio de Desarrollo Social, la ministra está con plena disposición a integrar programas. En otros países los campamentos están vinculados al Ministerio de Desarrollo Social, más que el Ministerio de la Vivienda o la línea de vivienda. Acá tenemos que trabajar juntos. Lo mismo con el Ministerio del Interior, o sea, el tema de la migración hay que ver distintas situaciones. Y creemos que es muy importante todo el tema de capacitación laboral, que por ejemplo lo que se ha hecho en algunos campamentos de Antofagasta, o sea, el padre Felipe Berrío ha logrado ahí, junto a otro conjunto de personas, ciertos programas de formación profesional, de prepararse para el trabajo, porque no es solo salir de la vivienda, sino que estar en condiciones de trabajar y generar los propios ingresos. En fin, hay bastantes desafíos. El tema de la mujer, la jefa de hogar, que son la mayor parte de las familias tienen jefa de hogar mujer. Sí. Eso requiere también un apoyo mutuo, es una cosa más allá de un ministerio. Ministro, me ha hablado y me ha tocado mucho el tema, de manera transversal en esta conversación, la migración. ¿Cómo va el tema de la vivienda para el extranjero que viene a Chile, ese extranjero que viene de manera legal o el que viene de manera ilegal a nuestro país, que ha provocado tantas crisis? Lo vimos y nosotros lo transmitimos en vivo en el norte de nuestro país, pero a mí me llegan mensajes que sucede en el sur, que sucede también en Talca, por ejemplo. ¿Cómo se puede solucionar? O sea, no me pregunta a mí las soluciones porque este es un problema hoy día mundial, ¿no es cierto?, a partir de la situación de Ucrania. Yo solo me refiero a lo de vivienda, ministro. Sí. Yo en lo otro de migración no lo estoy metiendo acá. No, pero lo que pasa es que Ucrania hoy día está trasladándose a otros países fronterizos y a otros lados y van a llegar personas de allá. Sí, claro, ya han llegado. Han llegado. Sí. O sea, son movimientos que en todas partes hay. Más o menos 3% de la población mundial están en procesos migratorios normalmente, es lo que yo he leído en distintos estudios. Ahora estamos en esto. ¿Qué hacemos nosotros? O sea, una actitud de algunos decir que no entren fuera. Y eso no es posible. Algunos fuimos migrantes. A mí me expulsaron de este país. Yo llegué a México y en México nosotros teníamos que ver con... O sea, hay estos movimientos de migración producto de factores políticos, sociales, de distintos tipos. ¿Cómo hacerlo? Tenemos que hacerlo conjugando objetivos. Si hay gente que viene aquí fundamentalmente desde afuera, es decir, aprovechemos los subsidios chilenos para tener una casa y llegamos a eso y después la vendemos, hemos detectado que hay una parte de las personas que vienen, eso tenemos que impedirlo. ¿Ya? Entonces hay un tema desde el momento que se puede acceder a la vivienda que hay que precisarlo, porque sí. Había un calendario hasta hace un tiempo, ahora se acortó ese calendario y queremos revisar, porque es distinto acceder a la vivienda vía arriendo, vía otra forma y no necesariamente al tiro de propietario. Y otra cosa es a quién se le vende cuando se va. Nosotros en esto tenemos la convicción de que las personas que reciben apoyo del Estado para acceder a la vivienda después no le pueden vender a cualquiera. Tiene que vender a personas que están con un programa público de apoyo al Estado. Son parte de las viviendas que el esfuerzo de toda la sociedad hace para que las personas tengan posibilidad de acceder. Yo conozco gente que tiene 7 viviendas sociales, 6 viviendas sociales, y yo no los condeno, sino que lo que pasa es que ellos trabajan en una actividad que les permite tener fluctuaciones de ingresos y les permite ir pagando. Entonces dice, aquí voy a tener mi ingreso, pero la vivienda social no es para eso. Ajá. La vivienda social es para las personas que requieren un apoyo, una política pública para que puedan vivir. Esto ya lo incorporamos en una ley que está en proceso, sí. Una ley que viene de la definición del plan de emergencia habitacional al final del gobierno anterior, que llegamos a acuerdo con el ministro Ward, como le digo, fundamentalmente en el Senado.
esperamos cambiar qué se hace de aquí para adelante, qué se hace con la vivienda que se recibe con apoyo público, para salir a venderla a cualquier valor. Va a ser negocio al final. Al final, claro, yo no lo digo negocio, pero también es para... Muchas personas dicen, tengo que tener vivienda para cuando esté más viejo. Hay gente que quiere un espacio para vivir, ministro. Hay gente que hace negocio con eso. Efectivamente. Ministro, y tengo anotado la fecha entre el 19 y el 29 de abril, el subsidio de clase media. Ya está esto. Había una postulación hasta el 31 de marzo. ¿Cómo lo ve esto? ¿Es un subsidio correcto? ¿Le satisface? ¿Puede ser bienvenido por la gente? Quiero decirle que esto ya estaba en marcha. No pudimos afectarlo. No pudo meter mano. Por eso le pregunto si para usted es correcto, es incorrecto. No, yo creo que es una necesidad ya haya eso. Sin embargo, cuando se da un subsidio es porque se supone que puede ir adquirir una vivienda con ese subsidio. Claro. El problema es que la oferta de viviendas de ese valor hoy día no existe, o existe una cantidad muy pequeña, por lo menos en las grandes ciudades, porque esto se da diferente, la vivienda es diferente a lo largo del país, no es una sola. Entonces, para mí, y se postula mucha gente para muy pocos cupos. Entonces nosotros creemos... ¿Y para distintos valores? Y para distintos valores. No, pero bueno, hay tres tramos. Pero nosotros creemos que estamos viendo cómo asegurar de que hay más producción de vivienda para esos segmentos de ingresos, para esas familias. Que haya, porque si no hay, usted puede decir, bueno... Tengo el subsidio, pero ¿y dónde me voy a vivir? Y el subsidio no alcanza. O sea, el subsidio no alcanza en la mayor parte de los casos el valor de comercial. Entonces tienen que recurrir a un crédito, para el crédito le exigen un conjunto de condiciones que hoy día con los cambios, las condiciones bancarias, las familias no reúnen esas condiciones. Entonces tenemos programas que apuntan en esa dirección, pero es insuficiente y eso es lo que estamos revisando. Mire, vamos a hacer cosas distintas, como por ejemplo, ¿qué cosa? Históricamente en Chile los trabajadores, los que trabajaban en una empresa, el sindicato y la empresa se ponían de acuerdo y podían acceder a un programa de vivienda. Se llamó PET. En esa línea vamos a reabrirlo, porque eso es muy importante y son parte de los sectores que usted señala, parte de los sectores que trabajan. Y tenemos incluso reuniones estos días, he tenido con sindicatos y he tenido con empresarios también conversando a ver la disposición de recuperar esto. En toda la historia de Chile esto existió de distintas maneras. Tenemos que buscar la manera apropiada para este momento. Es una manera de responder a los sectores medios de ingresos más bajos, digamos. Hay otras alternativas que tenemos que trabajar, que estamos trabajando, porque esto no es solo los sectores medios. Hay sectores que se llaman de bajos ingresos, que postulan un subsidio individual y que tampoco tienen dónde comprar porque los recursos no alcanzan y no hay vivienda a ese valor. Entonces nos estamos haciendo cargo de ese problema porque es un problema real. La última cifra que yo vi, que había 51.476 personas que estaban en esa situación. Sí, pues. Y nosotros no podemos seguir llamando a fondo, presentando alternativas a postular a caminos que hoy día no tienen solución porque no hay suficiente producción de viviendas para esos segmentos. Ministro, ¿cómo ve la construcción de la ciudad? Yo sé que a lo mejor esto tiene mucho más que ver con el urbanismo, pero acá, en esta misma zona, hay una cantidad de edificios altos que son pequeños para la gente. ¿Qué visión tiene respecto a eso? Bueno, en la ciudad hay muchos temas, pero la construcción en altura requiere elevar los estándares de la vida de la gente. Yo más de alguna vez me tocó estar con franceses, por ejemplo, recorriendo la Alameda y mirar, y todavía están construyendo esto, nosotros ya no lo estamos haciendo. O sea, porque nosotros en esto tenemos que asumir no solo la producción en cantidad, sino que también la calidad de vida posterior. O sea, tenemos zonas con los ascensores que no funcionan porque no acumulan los recursos suficientes de gasto para... En fin, hay distintos problemas de vivir en altura. O sea, tiene que regularse. No podemos... O sea, los chinos construyen de 20, 40 pisos, pero son chinos. Nosotros tenemos que adecuarnos a nuestras propias realidades y estamos viendo eso, y esto es una discusión con los municipios, porque hoy día el que tiene la facultad para eso son los municipios. Hay varios municipios que están bajando las alturas, que es parte del problema. ¿Y va a haber una norma? Sí, puede haber. La verdad que la norma existe, pero la norma la fija el municipio de acuerdo a los espacios geográficos. Por eso que a la orilla de Vicuña Maquena, los municipios tienden a autorizar más que en otros lugares interiores, ¿no es cierto? Eso se da porque tiene una forma de planificarse. Irarrázaval hoy día está con una presión muy fuerte en la esquina de Irarrázaval con Vespucio, por ejemplo, una gran concentración. Entonces estamos discutiendo la norma a ver qué se puede regular, pero que va a haber que construir en altura, hay que construir en altura. Eso no pensemos que no vamos a ir en altura, y esa es la tendencia. A medida que hay más población, se requiere construir porque el territorio también tiene usos diversos y hay lo suficiente. Es absurdo construir en altura en lugares donde hay más suelo, o sea, no construir, yo no sé,
En fin, no quiero meterme en discusiones, pero uno ve en algunas zonas de amplio espacio que hay... Bueno, pero el tema de la ciudad no es solo este. Tenemos un problema muy serio que las ciudades se han desfocado y hay una gran parte de las ciudades de crecimiento de las ciudades fuera del espacio urbano, lógico, regular. ¿Y vio los atochamientos que hay? ¿Vio la cantidad de lugares y de edificios? Ayer yo he presentado un reportaje también que es impactante, que la gente tiene tantos autos y los edificios ya no tienen estacionamientos para que la gente pueda dejar. Entonces, ¿dónde lo está dejando? En la calle. O sea, ¿se metió en un ministerio fácil? No. Señor Monte. No, bueno, mire, antes de responderle eso, yo le quiero decir de que hay una cosa que viene desde la época de la dictadura, que son las parcelas de agrado, la subdivisión del suelo en 5.000 metros que se está haciendo en todo Chile. ¿Ah? Y esto hay que asumir que esto hace mucho daño porque al final, supe estos días en O'Higgins, me contaban alcaldes, sitios primero se dividen de 5.000 metros y después al interior de 5.000 metros se venden derechos de sitios de 500, de 600. O sea, se está urbanizando sin haber aportado nada, ni a la vialidad, ni a los servicios, ni a nada. ¿Ah? Simplemente se pone la familia en esas condiciones. Ayer tuve una persona que tenía una parcela de agrado en Peñaflor, en una zona donde no hay agua. ¿Ah? O sea, no hay agua. Entonces tienen agua en un pozo, porque ese pozo tiene su tiempo de... Bueno, entonces un crecimiento muy irracional. Tenemos alrededor de 78.000 parcelas de agrado hoy día en el país. ¿Ah? Hay comunas que tienen, la comuna que más tiene en Chile es Colina, sí, la que más se ha hecho con ese modelo, pero está en todos lados. Y esto estamos discutiéndolo porque esto hay que repensarlo. ¿Ah? Es decir, que se haga sola la ciudad. Si las ciudades requieren planificación, ¿sabe cuánto tiempo? Los alemanes, ¿cuánto tiempo antes de poblar zonas, cuánto tiempo antes planifica? 60 años. Absolutamente. O sea, hay que verlo con otra perspectiva y no que se van sumando crecimiento, alto costo para los municipios. En general pagan muy pocas contribuciones los que pagan, porque otros no pagan. Y entonces esa es otra parte de los problemas de ciudades desde Coyhaique. El senador de la zona, el senador Sandoval, me contaba que la zona no urbana era casi equivalente a la urbana, a la que estaba con regular. Y eso entonces es un tema muy, muy serio. Ministro, por último, para no quitarle más tiempo, muchas gracias por venir hoy día domingo. ¿Qué va a pasar con la gente que no paga el arriendo? Yo estoy arrendando un departamento y no pago. Y pasan meses y sigo viviendo, que me escribe acá muchísima gente preguntándome eso. ¿Qué va a pasar con eso definitivamente? Arriendo pero no pago. Usted me dice que este no es un ministerio fácil. Yo le digo que facilite este ministerio. No, yo tengo claro que no es fácil. Yo siento mucho compromiso con la familia y mucho compromiso con el presidente Boric. Me planteó y hay un programa y se ha discutido por bastante gente. Y con la ciudadanía hay un compromiso. Con la familia. Sí. Un gran compromiso con la familia porque he estado viendo mucho las condiciones en que se vive, lo duro que es, en fin. Y mucho compromiso y saber que esto es una prioridad del país. Y lo que quisiera decir, si bien es complejo, no es para un ministerio, ni para un ministro, ni para un sector, es de todo. Entonces yo aprovecharía esta oportunidad de decirle a las propias empresas, a los dueños del suelo y a las empresas constructoras, decirle a todos los que tienen que ver con la respuesta de un lugar donde vivir de la familia, que aquí tenemos que asumir entre todos esta responsabilidad. Y quiero decirlo tal cual, yo he visto casos ahora que hay gente tomándose casas ocupadas, donde vive otra gente, y la sacan y la amenazan a sus familiares. Esos fenómenos cuando empiezan a aparecer hay que pararlos inmediatamente. Eso tenemos que ver ahora incluso legalmente cómo hacer más ágil la respuesta. O sea, estamos en una crisis habitacional producto de esta historia que se ha vivido y tenemos que enfrentarla, pero enfrentarla entre todos, un tema país. Entre todos en el Estado, entre todos los ministerios, porque si un ministerio tiene ferrocarriles, tiene suelo, no es que empiece a decir, mire, este suelo lo quiero vender al mejor precio posible. No, tenemos que ver cómo ellos aportan también a la solución. Estoy metiéndome en un enredo. No, pero yo lo entiendo. Soluciones integrales, como hablábamos recién con el tema de la Constitución. Distintos temas, pero el foco final es ayudar a un país. Todo esto tiene que ver con la Constitución también. Tenemos que ayudarnos todos en ese aspecto.